Cuando con unos amigos españoles, una agencia española, me dijeron, tenemos la oportunidad de llevar el Atlético de Madrid a Colombia. Ahí están Falcao y está Amaranto. Estaba grave. Acaba de entrar el Cholo Simeone. Y después de que lo logramos, lo organizamos, estábamos todos dentro de ese proceso y terminó siendo campeón de la Europa League y Falcao goleador de ese ¿Del torneo o del torneo? ¡Wow! Queda campeón en el Atlético de Madrid y a la semana siguiente está en Colombia. Normalmente esas cosas no le pasan a uno. Sí, no. Entonces... Bueno, y bienvenidos a un capítulo más de Palagua con Mauro. En este momento pues estoy dirigiéndome a recoger a una gran persona, un gran amigo, Álvaro Murgueitio, que nos hablará de fútbol, de su pasión por el fútbol, de su vida en las canchas, pero también detrás de ellas, de la industria de todo el fútbol, que sabemos que la industria del fútbol es tremendamente importante en Colombia, mucho más ahora con todos estos exponentes tan tremendos que hay, pero bueno, quiero recogerlo y que él sea el que les cuente absolutamente todo para que ustedes vean de qué se trata. Maestro, aquí llegamos a recogerlo. Álvaro, con ustedes, un personaje del fútbol. Algunos lo conocerán. ¿Qué pasa, Mauro? ¿Qué se dice, mi hermanito? ¿Qué ha pasado? Bien, aquí acomodándonos. Bienvenido a Palagua con Mauro. Esto se llama Palcarro con Mauro, lo bautizamos. Es una sección de todo esto que estamos haciendo y pues cuando le conté, creo que hay algo mucho más de mis pasiones, esto lo tomo muy personal, que también Escondidas. el fútbol. Pasiones escondidas. Reprimida, digamos, reprimida. Ocultas y cosas que me hubiese gustado ser, pero que fui muy malo y hay gente a mi alrededor que sí se dedicó a vivir de fútbol. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue la pasión por el fútbol? ¿Cómo se inició? ¿Y por qué llegó a ser y a convertirse en emprendedor de la industria en lugar de seguir por otro lado? O sea, ¿por qué el fútbol? Desde que tengo uso de razón, siempre me he visto al lado de una pelota de fútbol. Soy un afortunado de decir que vivo del fútbol como un modo de vida y como negocio. Entonces trabajar en lo que le gusta a uno y crear y construir alrededor de eso es una bendición y un placer que pocos se pueden dar. Claro, como todo, momentos buenos, momentos malos, querer tirar la toalla, bajar los brazos. Otras veces uno se monta y se anima y vuelve en ese carrusel emocional, pero esa es la vida misma. Total. Pero chévere es que al final uno lo hace como quiere y cuando uno habla con los amigos, con los que lo identifican a uno, con los de antes, de los de ahora, siempre tienen el mismo comentario. Qué bacano que uno se haya podido dedicar a lo que le gusta. Sí, eso es y importante. vivir de eso. Yo después de que terminé colegio y empecé universidad, seguía jugando fútbol, pero primero empecé estudiando ingeniería civil en Cali. La ingeniería civil en ese momento en la Universidad Javeriana tenía 4 semestres que se hacían en Cali y después sí o sí había que venir a Bogotá. Entonces pues ya tenía preparado una segunda instancia a la avenida Bogotá. Cuando llego a Bogotá, eso de salir de la casa, vivir solo, los amigos, Bogotá estaba ahí, Bogotá, un poco menos de control, hizo que uno perdiera un poquito el rumbo de algunas cosas. Claro. Dejé de estudiar ingeniería civil, me metí a estudiar derecho. Hoy en día no sé por qué derecho. Sí, obviamente una influencia de mi papá, una influencia no tácita porque mi papá es abogado. Pero no quiere decir que eso me sesgó. Pero decía, de pronto necesitaba salir una salida rápida para no salir, para decirle a ellos, me voy a cambiar de carrera, pero entonces con la que menos me van a regañar es con derecho. Con derecho, pero también le va a servir y decir Sí, no, la vida. claro, no, se le dio para la vida y todo eso. Entonces terminé derecho, pero cuando ya sabía que yo nunca iba a ejercer derecho, no,
me pareció una carrera supremamente bonita, supremamente completa, pero no me veía Era lo haciendo, suyo, sí. no es en el día a día como uno se imagina a los abogados. Claro, El claro. mundo de los abogados no me lo imaginaba así. Y en ese entonces, un grupo de amigos se montó un proyecto que fue el primer medio deportivo digital que hubo en Colombia, llamado Fútbol Red. Claro. Hoy en cabeza, en manos de la casa editorial El Tiempo. Claro, y eso ha hecho que se convierta y que todo se Digamos, transforme, ¿no? Pues digamos que estuvimos ahí, montamos el proyecto. Yo no hice parte del primer grupo que trabajó, pero sí muy cercano, porque esos eran amigos míos. Y después, otro gran amigo de la vida, que era el que estaba manejando el proyecto en ese momento, que es Lucas Jaramillo. Claro. Lucas le salió la oportunidad de ir a jugar fútbol con tu Santa Fecito del Alba. Con el Santa Fecito. Y ustedes han sido pioneros en el medio digital, en el fútbol, porque ustedes fueron pioneros antes con Fútbol Red, me imagino, Futbolete, en fin. Pero ¿cómo ha cambiado la forma en que los hinchas viven el fútbol gracias a esa tecnología? ¿Cómo ha variado? No, pues todo, o sea, y acá que hagamos paralelos con el tema musical. Antes era el CD, o desde el cassette, CD, después estuvo, ¿cómo era que llamaba la plataforma con la comunidad? Netscape, Napster, entonces uno consumía la música. Hoy en día, pues Spotify, para las nuevas generaciones, Spotify, antes de Spotify no existió nada. A uno sí le tocó. Lo mismo, digamos que nos ha tocado en las otras industrias digitales. Al comienzo eran datos que se conseguían, pues escritos en libros. Sí. Y guardados en discos duros, pues, de antaño, pero no se compartían en redes o en línea. Dos, la producción de videos también era, pues, habían unos materiales históricos. Hoy en día uno va a buscar y consultar archivos históricos, y hay cosas que todavía no están digitalizadas. A nivel de fútbol e industria local, digamos que siempre hemos hecho esa crítica porque no tenemos esa tradición o esa buena costumbre de archivar. Entonces, cada vez que uno quería salir a buscar buenos archivos o buena documentación histórica, era muy poquita. Y el fanático como tal, ¿cómo ha cambiado? ¿Usted cree que el futbolista que siempre se iba a los estadios, que iba a ver todo el tiempo, ha cambiado a esos nuevos factores tecnológicos de verlo en aplicaciones, de ver los partidos de otra forma, o simplemente no ha cambiado en ese sentido? El futbolista sigue siendo, o el futbolero sigue siendo... El futbolero sigue siendo futbolero, o el consumidor deportivo sigue siendo un consumidor y un gran aficionado. Lo que cambian un poco son los hábitos de consumo. Hoy en día las nuevas generaciones ya no te aguantan ver un partido los 90 minutos concentrados todo el tiempo. Entonces son más de resúmenes, de highlights, de conectarte, de tener una segunda y una tercera pantalla inmediatamente. Vos estás ahí viendo el partido y de pronto pero no sé, siempre pero no está viendo el fútbol, no, uno está chateando con los amigos en ese momento y está comentando el partido. O sea, se volvieron unos espacios de conexión digital diferentes. Antes de pronto uno, la conexión sigue ahí, entonces uno tiene sus grupos de WhatsApp y entonces está comentando el partido de ayer, el Real Madrid, Manchester City, entonces, pero está con su grupo con los que le gusta comentar tema fútbol. Y a veces son los grupos de amigos tan cercanos o grupos mucho más amplios que se van haciendo como colectivos con afinidades, pues, como cofradías, porque somos hinchas de un determinado equipo, porque por ejemplo, en el caso mío, actualmente tenemos un equipo nuevo de fútbol que es el de los papás del colegio de mi hijo. Entonces no es una relación de amistad confraternal, pero se volvió una amistad apasionada. Entonces también hay otro tema de relaciones. Y uno va compartiendo muchos momentos con ellos. Entonces obviamente uno debe tener segunda y tercera pantalla, porque pues es una costumbre chévere. Dos, cada vez uno quiere ver, como hay mucho más volumen de contenidos para consumir, pues ya la atención se tiene que ser mucho más dedicada a determinados momentos. Entonces por eso las nuevas generaciones son de highlights, de resúmenes, de cosas muy puntuales, pero el contenido sigue estando ahí. Claro, Finalmente el contenido sigue estando ahí. Pero sí, nada que hacer, de todas maneras,
la experiencia estadio, Claro, es la experiencia concierto es totalmente diferente a yo ver, o sea, esa que se conexión siente con la gente, a cantar, o sea, ese pálpito, entonces, o vos que has estado en una tarima y es lo mismo que la comparación con los jugadores en una cancha de fútbol, o uno como espectador desde la tribuna, desde, si voy aquí al Campín, entonces es el ritual de la lechona. Ustedes dirigieron o vos dirigiste Millos TV, se llamaba, o América Play. Estuvo trabajando por ahí. Y hoy todavía los tenemos al aire, han sido las primeras plataformas Son las primeras, ¿no? Como que se crearon aquí en Colombia para clubes de fútbol, ya en esta nueva etapa de, de empresa, sí, como ya porque ya después de nuestra época de Fútbol Red, pasamos a crear una nueva agencia que se llamó Futbolete. Se llama Futbolete, hoy en día cambiándole un poco su nombre comercial porque es Futmela, de Futbolete Media Lab. Sí. Y desde ahí ¿cómo lo catalogamos? Es como un hub de creación, de creatividad e innovación futbolero. Claro, porque eso iba a preguntar, claro. Entonces ¿a quién le buscamos trabajar con eso? A las marcas, obviamente, a los clubes o las propiedades deportivas, a los jugadores y por supuesto a los hinchas. Entonces dentro de eso empezamos a buscar necesidades, oportunidades, siempre teniendo un faro de frente que es la creatividad y la innovación. Y desde ahí, en época de pandemia, cuando los clubes de fútbol o cuando estuvimos todos encerrados entre las casas y nadie podía ir a ver, empezamos a mirar alternativas con los clubes de cómo monetizar esas audiencias digitales. Y desde ahí salió que uno de los proyectos que se podrían desarrollar son estas plataformas de streaming o canales de televisión propios y ya no mal llamados como el Netflix de Millonarios, el Netflix de América. Pero mire que eso se volvió internacional también, o de pronto Latinoamérica está cogiendo mucho de lo que se empezó acá, o como ve a comparación de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, que es grandísimo, en Chile, que también el fútbol es fuerte, digamos que esos países de abajo como futboleros, como Colombia también, ¿o no? O todo es en general. Pero bueno, tenemos en Sudamérica, pues tenemos dos excepciones a la regla y es Argentina y Brasil porque viven y consumen el fútbol de una manera totalmente diferente. Hoy en día Brasil con una dinámica de negocios muchísimo más de primer mundo y con una visión clarísima del primer mundo donde el fútbol no lo ven únicamente como fútbol sino como un clúster de entretenimiento. Entonces que le tienen que competir no al otro mercado de fútbol, sino es a Disney, a los conciertos, ¿no? Porque ahí es donde está la atención del usuario como consumidor. Digamos que están en otros niveles y pues Argentina es Argentina por todo el tema pasional que despierta el fútbol así. De resto, lo que sí veíamos para montar estos proyectos eran más tendencias de mercados, no solo en Latinoamérica, que la vara es muy bajita para meterse, sino también ver mercados para replicar en Europa que si bien las inversiones económicas son totalmente diferentes entre uno y otro, la importancia de la data. Yo en la medida en que yo tenga datos de mi consumidor, voy a sacar productos mucho más acertados, mucho más asertivos y sobre todo ya no tienen que ser productos tan masivos, sino de nicho. Cuando con unos amigos españoles, una agencia española, me dijeron, tenemos la oportunidad de llevar el Atlético de Madrid a Colombia. Ahí están Falcao y está Amaranto, que acaba de cambiar técnico, acaba de empezar No estaba grave. Acaba de entrar el Cholo Simeone. 14 que empezaron Eso fue 2012. Y acaba de entrar el Cholo el Cholo Simeone como técnico, venían de una crisis institucional y todo eso, y dijimos, llevémoslo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el Atlético de Madrid era otro Atlético de Madrid, no el que conocemos actualmente, y económicamente era viable traer. Les dijimos, listo, hagamos las gestiones. Pues, nada, yo me puedo encargar de organizar el mercado aquí en Colombia. Y se lograron 2 partidos, uno con Millonarios, otro con América. Y después de que lo logramos, lo organizamos, estábamos todos dentro de ese proceso, pues digamos que ahí es donde las causalidades le juegan a buena pasada y un equipo que en principio no pintaba para mucho,
se organizó, se encaminó, se enrutó y terminó siendo campeón de la Europa League y Falcao goleador de ese ¿Del torneo o del torneo. Wow. El torneo que fue la final, que fue una final épica, pues que hicieron, bueno, Y estuvo detrás de todo y esta entonces, vaina. digamos que eso nos ayudó a que, y entonces queda campeón el Atlético de Madrid y a la semana siguiente está en Colombia. Normalmente esas cosas no le pasan a uno. Sí, no. Entonces, y estaba aquí en Colombia porque ya entonces terminaban ese partido de la Europa League, quedaron campeones y ya salían a vacaciones, entonces pospusieron una semana más de vacaciones porque tenían esos compromisos y porque el Atlético en ese momento no estaba pasando por una buena situación financiera, entonces la plata que ya se había regalado, negociado bien, el caché era importante para ellos y vinieron. Entonces llegamos aquí, primer partido en Bogotá, yo no estaba pendiente tanto del partido de Bogotá, a mí sí me tocó la Plaza de Cali y en la Plaza de Cali organizamos el partido con América en el Pascual, muy buena asistencia y fue, digamos que también de los momentos que uno dice, priceless moment de uno es el gol de Falcao de Chaca, me tocó ese día con un partido organizado por uno mismo como promotor. Exacto, como promotor, como para que el marketing y eso es buenísimo, entonces llegara, man. No, buenísimo. Y después el gol terminó siendo el gol Puskás del año organizado por la FIFA. Entonces digamos que son de esos momentos que uno dice, qué bonito y qué bacano trabajar. Había que hacerlo, sí. Chévere. Y después obviamente pues fue una logística deportiva y no deportiva, porque ya ese día el Atlético ya después de ese partido ellos salían a vacaciones. Entonces pues se quedaron 2 días no sé, en Cali, organizamos una agenda social complementaria de llevarlos a unos restaurantes, de unas actividades en el hotel. O sea, fue una experiencia bonita, desgastante como un berraco, pero bonita, pero vuelvo y digo, no tenía experiencia como promotor, sino es, pues hágale. ¿Cómo hace uno para atraer a ese pues no sé, esas marcas, empresa privada que dice, oiga, voy a meterme en el fútbol, voy a llevar en la camiseta de cuál equipo voy a meterme? O sea, que hace que la gente diga si es atractivo un proyecto de fútbol o no lo es. Primero uno tiene que mirar que es todos los beneficios, los pros y esas bondades del producto. Y el fútbol de por sí uno no tiene que explicarlo mucho para saber todo lo bueno y todo lo alcance y las repercusiones que tiene. Entonces digamos que esa parte es la parte bonita o romántica de vender. Viene la otra es, pues obviamente, y a nivel de escalas empiezan las complejidades y ahí es donde la industria como industria tiene que entrar a tomar correctivos. Uno, pues obviamente, si yo estoy organizando un evento, un espectáculo deportivo, tengo que curarme en salud para que no hayan inconvenientes. Si hay inconvenientes, entonces están que si hay violencia, que si el partido se aplazó, que si no sé qué. So, de pronto uno no lo puede controlar tan fácil, pero digamos que lo tiene que prever. Entonces, a ese tipo de conductas y comportamientos las marcas empiezan a decir, me hago un ladito. Sí. Y dos, pues obviamente también parte mucho, como en toda industria, del nivel profesional con lo que la gente se esté rodeando, desde un equipo directivo, de un equipo preparado para gestar, para entender las necesidades, para proponer, para actuar, para ser disruptivo y no simplemente a veces es que yo soy X marca y pues ahí verá si usted quiere estar o yo digo que yo le ofrezco es que esté aquí mi logo en su camiseta. Entonces yo al otro lado de la mesa digo, no. Pues sí, chévere, pero no es lo que estoy buscando. Mi marca necesita esto, mi marca se respira de tal forma. Entonces, como que entender esas necesidades de las marcas. Cuando uno habla de esto de la industria, no habla solo de un deportista, no habla solo de un club. Habla de toda una cadena de valor que se construye a través de donde están los empresarios, donde están los proveedores, donde están los logísticos, donde están, pues... No, es que son un resto de cosas, ¿no? Los del día a día. Hay muchos dependientes, o sea... No es que un futbolista diga, bueno, yo me voy a hacer mi carrera de futbolista y vamos para adelante. Esto tiene unos dependientes muy grandes y también se necesita tener estrella, tener luz propia. Claro, pero por eso que se fijen en ellos. Pero también por eso es importante, ahorita lo que decía es comparativos con la música. La música ha cogido el sector de entretenimiento, los artistas musicales y su entorno
cada vez uno ve porque no solo tienen un nivel de relacionamiento mucho mayor con unos mercados más poderosos y más dinámicos como, o sea, es que ir a Miami a grabar y allá está todo el ecosistema Sí, de la discográfico, industria. musical, ¿no? ¿Qué? O, decía, ese tipo de relacionamiento es el que uno tiene que buscar como industria, abrir los ojos, contactarse y tocar las puertas y estar allá o traerse a la gente para acá. Yo tengo el hijo de un gran amigo mío, de Álvaro, Alejandro, está en sus clases y está en su fútbol y su fútbol y su fútbol. Le fascina, está todos los fines de semana, va y entrena, excelente. Dentro de su cabeza está ser futbolista, dentro de su cabeza, dentro de su sueño. ¿Qué consejo se le puede dar a un Alejandro, a muchos Alejandros que hay por ahí, o Alejandras? No tiene nada que ver, digamos, que el tema de hombres o mujeres. ¿Qué consejo para esos futbolistas nuevos que están creciendo, que están llegando a esto del fútbol, a ser grandes? ¿Cuál es el mejor consejo que uno le podría dar desde este lado del panorama, desde su lado? Mira? No, uno lo que siempre dice es humildad en el buen sentido como persona y profesionalismo. Uno siempre tratar de y tener una predisposición a aprender y a, y a corregir rápido sus errores, porque uno pues sí obviamente siempre va a cometer algún tipo de error, pero como tener esa predisposición a cometer a corregir ese error y no a quedarse en él por ego ni nada de eso. Sí, porque Ahora, el ego juega un... ahora bien, Okay. pues hay dos tipos de destinos que uno puede, que cada vez son más frecuentes oírlos. Uno es ese deportista o ese futbolista que quiere ser profesional y que se ve dentro de un estadio de fútbol, dentro del ecosistema futbolístico internacional que uno se imagina o que uno consume normalmente. Sí. Esa es una gran oportunidad, que también es un mercado voraz, porque pues ahí uno entra a competir con un mercado muchísimo más amplio y sobre todo con otras necesidades del mercado que a veces ven en el fútbol su única salida de vida. Salida. Ese es un nicho, ¿no es cierto? Sí, total. Está bien, y es muy competido y de pronto es... Han visto esos héroes que llegan a tener mucho dinero, mucha fama, mucha vaina, y como que su expectativa de vida es simplemente eso. Claro, pero se vuelve como una jungla Sí. donde sale uno a competir con todo. Que eso es una jungla. Eso es una jungla. Y hay otro segmento que también de pronto es un poco más cerrado, Sí. que depende también de otros factores, y es el que yo simplemente vaya a buscar una beca deportiva. ¿Por qué? Pues cuando voy a Estados Unidos, no, que de pronto no me interesa, o España, o Sí. no me interesa de pronto jugar en los clubes de fútbol más famosos. Sí, como un objetivo de hincha o de apasionado y todo, pero lo otro es, a mí me interesa una carrera, me interesa estar tranquilidad, me interesa de pronto, si tengo unas facilidades y unas oportunidades de irme a estudiar a otro lado, ¿por qué no hacerla? Claro. Y hay muchos que han optado también por esa decisión, digamos que dentro de sus comodidades económicas más flexibles, dicen, pues sí, vámonos y no se paro, porque igual cada vez se trata de apoyar un poco más, pero no deja de ser cierto la realidad que es, pues todo en el segmento fútbol, Sí. y hablo de un mercado como Colombia, es o usted estudia o usted juega. Sí. No se pueden hacer las dos cosas. Hay excepciones a la regla. No deberían haber excepciones. O sea, las excepciones deberían ser diferentes. Hay un proyecto que he acompañado desde hace 2 años que se llama The Players Academy, donde el objetivo es entregarle un legado a esas nuevas generaciones de deportistas. Hay que buscar cómo ellos se pueden tener herramientas de vida dentro de todo un proceso de formación profesional. Desde que estoy en academias y en etapas formativas, desde que yo estoy arrancando a debutar y empiezo mis primeros pinitos como jugador profesional, y cuando me retiro. Y dentro de eso, ¿qué pasa cuando yo me retiro temprano? Por alguna lesión, alguna enfermedad. ¿Qué pasa? Entonces yo les tengo que dar herramientas. Y si yo no he estudiado, se dice muchas veces que el futbolista se retira por viejo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y cuál es la vejez? Es la vida. 35, 36, 38 años. Pero es muy nuevo para la vida. Total.
y muchas veces de estos cuando se retiran no tienen su vida asegurada. Total. Entonces, claro, aquí es donde uno le dice, hay que ser juicioso, hay que estudiar, hay que estar preparados. En los futbolistas, yo he visto a Falcao, por ejemplo, que es juicioso en esta época de su vida. Hay otros que se siguen esforzando, o sea, un caso que hemos hablado muchas veces con el equipo, trabajo y todo eso, el Carmelo Valencia, que a sus 38 años se retiró, entonces se fue y terminó el colegio, ahorita que está montando un emprendimiento de buñuelos en Barranquilla que se llaman Buñuelos Totunendo, una cosa. Pues hay que ir. Pero uno dice, son ejemplos loables, son ejemplos donde uno no se queda dentro de la limitación, sino que le da por... Sí. Y finalmente muchas veces uno posterga necesidades o va aplazándolas en el tiempo, pero hay unas como estudiar y estar preparado y formado. Que venga, sí. Mi papá me decía, yo lo único que les voy a dejar de herencia es la educación. Entonces, pues sí, al final eso es lo que uno aprende. La plata llega, se va, o uno la reinvierte y la hace más, o la invierte y de pronto queda menos, pero... Oye, hablando de papá y de vida y de toda esa historia, a 20 años de camellar en esta vaina, desde el 2003, 2004, 2002, empezó en este cuento, a hoy, ¿qué falta por cumplir en ese sueño de esta carrera, de esta industria, de todo este tema del fútbol? Pues yo creo que he estado metido casi que dentro de todo el ecosistema deportivo, menos al interior de un club. He trabajado con clubes, he trabajado con la selección, pero no al interior de un club en ese día a día. Y no sé si lo haría. Pero le tienes esa... No sé, o sea, porque sí, o sea, porque es chévere tener de pronto esa experiencias, pero no sé si por mi forma de pensar y hacer las cosas me sentiría tan cómodo, porque a veces siento que también si bien hay muchísimas oportunidades, a veces el mismo mercado hace que haya unas camisas de fuerza también bastante... Claro. ¿De qué equipo es hincha? ¿De qué equipo es hincha? ¿Del América o...? No, de Millos, del Deportivo Cali. Pero un equipo que no le genera molestia a nadie, del glorioso Deportivo Cali. El glorioso. ¿Y cómo está el Cali hoy en día? No está, no. Deportivamente arrancó mejor que los últimos. Ahora tiene un lastre que está haciendo mucho ruido negativo, entonces hasta que no pueda continuar. Oiga, y en Colombia viene un gran motor de fútbol pronto, en un par de meses. ¿Cuánto llega el nuevo furor del fútbol? Vienen preparaciones y preparativos para todo el tema del mundial, vienen cosas que se viene para Colombia. Mundial es mundial. Mundial es mundial. Y Colombia seguramente va a estar el otro año punteando en el mundial. Y va a ser en Estados Unidos, donde tenemos no solo una facilidad para viajar los que estamos aquí, sino que hay una colonia de colombianos gigantesca. Hace poco estábamos leyendo un estudio para un proyecto en la Florida. Sí. Y solo se partía que en la Florida hay 1.400.000 colombianos censados, solo en la Florida. Entonces, con ciudades como el Doral y todo eso, donde hay una comunidad gigantesca de colombianos, uno dice, bueno, se viene el mundial del otro año en Estados Unidos. Va a estar duro. Si el mundial de Rusia, si el mundial de Brasil movió toda esa ola de colombianos impresionante en Estados Unidos, va a ser una locura. Entonces hay que estar, no solo hay que ir, sino hay que preparados para estar y en esto pues hay que estar preparados como hinchas y disfrutar y gozar y todo eso, porque indudablemente los gringos van a hacer un mundial de locos. Y ya saben preparados que el colombiano hay que recibirlo con seguridad. Pues tristemente es así, pues. Pero... No, mentira. Oiga. No, sí, pues desafortunadamente son las cosas que a veces, ahorita lo hablábamos, que son los contras de
de esta pasión que a Ajá. veces juegan malas pasadas para las marcas y dice, bueno, y de pronto yo para qué me voy a meter en ese verguero y si va en despelote en el estadio y no sé qué, y mi marca está allá jodiendo, no sé qué, pues dice, pues yo soy más puritano y no estoy. Pero Estados Unidos sin duda va a lograr un fenómeno gigantesco, va a mover muchísimo colombiano y afortunadamente que Vamos. esperemos que nos coja muy bien parados y organizados deportivamente. Ojalá con una buena nómina, organizados, con todos súper unidos, porque a veces yo siento que hay mucha estrella, pero no se hablan, no se dejan decir las cosas, cada uno está en su cuento. Cuando hay equipos que se funciona y funcionamos mucho mejor, ¿no? Eso es así. Oiga, pues muchas gracias por la vuelta. Mauro, Aquí en Palagua con Mauro, un par de cositas que ni siquiera sabía de usted, hermano. Ya estos 20 años de carrera, lo y que... quedan por hablar para que la digamos hablando en otro momento. Sí, porque es que paralelamente hemos hecho, pues digamos que una carrera en la música, en el fútbol, pero finalmente está ligado a muchos años, 20 años de creer en talentos, de creer en proyectos, de inventarnos cosas, de hacer cosas. Nos conocimos no hace 20 años, pero sí tenemos una carrera paralela y gracias a nuestras esposas también y la amistad que... Alejito Guamona. Ajá, hemos tenido, pues, digamos, conversaciones de fútbol y a mí me encanta, aunque tengo tusa futbolera hoy en día, ya se me está quitando. Pero, Ya se me está quitando. pero miremos lo que hablamos, de cómo vamos a unir esos dos universos de Eso. música y fútbol y nos hacemos algo bien chévere. Vale, papá, pues muchas gracias. Aquí Mauro. estamos, Álvaro Murgueitio. Pues muchas gracias, Alvarito, y pues nos veremos ahí, ojalá, ahí en Palagua con Mauro. Chao, chao. Listo. Pues nos veremos. Chao.